Bueno, muchas gracias. Es un gusto para mí estar presentando esta charla acerca de los diversos mecanismos de respuesta de las plantas a diferentes estímulos. Con Jorge Casal, que realmente es uno de los científicos más reconocidos de la Argentina, una eminencia en lo que tiene que ver con fotomorfogénesis y, como dijeron en la presentación, el primero en proponer el rol dual que tienen algunos de estos sensores, los fitocromos, tanto para censar luz como para temperatura. Y bueno, en estos temas que uno por ahí se pregunta qué tienen que ver con la agronomía, tienen muchísimo que ver. Todas estas interacciones definen de alguna manera la arquitectura de la planta o las respuestas a variantes agronómicas como puede ser la densidad de siembra, distancia entre líneas. Pero bueno, claramente el que conoce sobre esos temas no soy yo, así que sin mucho más los dejo con él. Bueno, buenos días. Muchas gracias por venir, por estar acá esta mañana de lluvia. Muchas gracias a Presid por la invitación y Jerónimo por la presentación. Nosotros sabemos bien que el campo puede darnos varios motivos para pensar, sin ir más lejos, no sé, las retenciones o el precio de la soja y el ánimo que tenga Trump a ver si sube o baja. Pero en realidad no somos los únicos estresados en el sistema, ya que las plantas naturalmente están expuestas a situaciones de estrés, de las cuales también conocemos bastante. Y podemos estar pensando si un año hay suficiente cantidad de agua para el cultivo, o otro año hay tal vez agua de más y no podemos entrar con las máquinas. En algún lugar puede faltar nitrógeno, en el otro puede faltar fósforo, etcétera, etcétera. Es decir, las plantas están sometidas a distintos tipos de estrés que cambian con el año y con el lugar, pero hay uno que es, a veces no le prestamos mucha atención, pero que es común a todos los cultivos agrícolas. Y fíjense ustedes, acá tenemos fotos de varios cultivos. Los cultivos agrícolas se hacen a densidades de siembra relativamente altas, eso es obvio, y si no fuese de esa manera no estaríamos aprovechando los recursos que ofrece el suelo y los recursos que ofrece la radiación que incide sobre el suelo. Eso trae una consecuencia. Dado que hay muchas plantas por unidad de superficie, hay competencia entre las plantas por recursos. Compiten por el agua, compiten por los nutrientes, compiten por la radiación que les está llegando. Pero en nuestro laboratorio el principal interés tiene que ver con las señales que se generan como consecuencia de la presencia de esta alta densidad dentro del cultivo. Entonces, la charla de hoy va a tener que ver con esto, con el impacto que esto tiene sobre el rendimiento y cómo estas señales asociadas a la densidad, en definitiva van a tener que ver también con la manera en que la planta responda a la temperatura y cómo podríamos pensar esto en función del cambio climático global que estamos experimentando. Entonces, hablamos de señales. ¿Cuáles son esas señales? Fíjense, en este dibujo tenemos dos plantas, una expuesta a la radiación natural tal cual viene y la otra sombreada por plantas vecinas. Cualquiera sabe que a la sombra hay menos luz, pero vamos a ver la cosa un poquito más en detalle. Fíjense, a la izquierda, cada una de esas flechitas representa la cantidad de luz que le está llegando a la planta en distintas zonas del espectro. Es decir, lo que le llega en el azul es la flecha azul, lo que llega en el verde, lo que llega en el rojo. Y presten atención a la última flecha, la que dice ahí FR, es la sigla en inglés de rojo lejano. Es una zona del espectro que nosotros no podemos ver, pero que las plantas ven y ven muy bien. En la figura de la derecha vemos que una planta que está sombreada recibe bastante menos luz azul, roja, algo menos de verde y mucho menos de rojo lejano. ¿Por qué es esto? Porque los pigmentos que tiene la planta para hacer fotosíntesis y que están proyectando la sombra sobre esta plantita en cuestión, los pigmentos fotosintéticos van a absorber la mayor parte de la radiación visible, es decir, la mayor parte del rojo, la mayor parte del azul, buena parte del verde, no todo el verde. Las plantas reflejan el verde y como nosotros, nuestra visión tiene sensibilidad en la zona del verde, las vemos verdes. Pero en realidad las plantas estrictamente no son verdes, sino que reflejan mucho más el rojo lejano. La cuestión es que nosotros no lo podemos ver. Por eso que esa última flecha es la más grande de todas. Es decir, que dentro de un cultivo la radiación proporcionalmente está muy enriquecida en rojo lejano. ¿Y todo esto por qué nos importa? Bueno, fíjense que
Por ejemplo, acá tenemos un par de plantitas de tomate. Esto se puede hacer con muchas especies y vamos a mostrarle hoy datos de distintos cultivos. Estas dos plantitas fueron cultivadas en condiciones controladas, la misma cantidad de luz para fotosíntesis. La única diferencia es que a la planta de la derecha se le añadió rojo lejano. Es decir, que eso no le cambia la cantidad de luz que tiene para hacer fotosíntesis, pero le estamos dando una señal. A la planta de la derecha le estamos haciendo creer que tiene vecinas alrededor que están potencialmente compitiendo con ella por luz. ¿Qué es lo que pasa con la planta de la derecha? Fíjense ustedes que aumentó muchísimo el crecimiento del tallo. Y si se fijan bien, un poquito más en detalle, las hojas no han cambiado demasiado en su tamaño. Es decir, que acá estamos hablando de un cambio en la arquitectura de la planta. Algunos órganos crecen más, algunos órganos no cambian o eventualmente crecen menos. También puede haber, acá no estamos viendo, pero cambios a nivel de la raíz y todo el impacto que esto puede llegar a tener. Es decir que el ambiente luminoso del cultivo cambia la composición espectral de la luz, esto es los colores de la luz, y eso cambia la arquitectura de la planta. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, con rendimiento de algún cultivo. Vamos a ver, por ejemplo, ahora volvemos a la diapositiva anterior, qué es lo que pasa en trigo. Para eso, fíjense ustedes, ¿cómo hace la planta para percibir la cantidad de rojo lejano que le llega? Es muy sencillo. Tiene un receptor de luz que se llama fitocromo, en realidad es una familia de receptores bastante parecidos entre sí. ¿Qué es lo que hace este fitocromo? Tiene dos formas y puede estar como la forma de la izquierda, que es el PR, que es inactivo, o la forma de la derecha. Cualquiera de las dos formas puede estar. ¿De qué depende que esté de una forma o de la otra? De la proporción de luz roja con respecto al rojo lejano que le está llegando. Entonces, por ejemplo, la forma de la izquierda lo que hace es absorber el rojo y transformarse en la forma de la derecha. La forma de la derecha lo que hace es absorber el rojo lejano y transformarse en la forma de la izquierda. Cuando tenemos mucha luz roja, es decir, cuando la planta está expuesta al sol, hay mucho de la forma de la derecha, del PFR, y la planta interpreta que está solita, que no está rodeada por vecinas, y el tallo crece poco. Cuando tenemos mucho rojo lejano, el equilibrio se mueve hacia la izquierda, la planta interpreta que está sombreada y crece el tallo de manera de competir mejor con las vecinas. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, con el rendimiento en trigo. Este es un experimento muy sencillo. Plantas de trigo cultivadas aisladas unas de las otras en macetones bastante grandes como para que recursos no le falten. Lo que tenemos entonces ahí graficado es el rendimiento. ¿Está apuntando esto o no? Sí. El rendimiento en grano en distintos tratamientos de luz. Las plantas eran cultivadas al aire libre, algunas de ellas recibían solamente la luz del sol, este es el control, otras recibían todos los días unas cuantas horitas de rojo lejano al final de cada día, y lo que podemos ver es que eso solo le causaba una reducción significativa del rendimiento a la planta. Los otros dos tratamientos lo que hacen es mostrarnos que no es que el rojo lejano les haga algo malo a la planta, que no es una radiación dañina, sino que todo el efecto del rojo lejano lo podemos revertir dándole un poco de rojo, y eso tiene que ver con ese equilibrio entre las dos formas que hablábamos antes. En otras palabras, así como nosotros nos llegamos a una esquina en la calle y los colores del semáforo nos dicen si tenemos que parar o tenemos que avanzar o tenemos que cruzar con precaución, la planta también usa colores de la luz para decidir cuánto va a rendir. Les repito, este era un experimento con plantas que tenían muchos recursos. Y la planta decidió, a pesar de tener todos esos recursos, utilizar menos de esos recursos en rendimiento. Bien, esto fue hecho con varios cultivares. Este es un cultivar bastante viejo de trigo. Nosotros pensamos, bueno, si ha habido muchos años de breeding y de selección de trigo, si esta respuesta al rojo lejano de los cultivos hace bajar el rendimiento, si los mejoradores lo que están haciendo es seleccionar por rendimiento, indirectamente se pueden haber sacado de encima esto, y si yo miro los cultivares más modernos, en realidad, capaz que esto ya desapareció y no tengo ni que pensar en ello.
Entonces hicimos un experimento similar a este, pero ahora con una serie de materiales genéticos, incluyendo trigos más nuevos y trigos más viejos, y lo que observamos es que la magnitud de esta respuesta no estaba siendo reducida por la selección, sino que de hecho estaba siendo aumentada. La explicación tenía que ver con el número de granos por planta que la planta produce. Entonces nos hizo pensar, ¿qué es lo que está pasando acá? Como les decía recién, esto tiene que ver con el número de granos que la planta produce. Acá tenemos dos ejemplos de, estos son los flósculos, es decir, serían como las florcitas de trigo que se van desarrollando. Cuando la planta tiene rojo lejano, interpreta que va a tener competencia, y lo que se ve ahí es que se apura en el desarrollo de estas florcitas. La competencia nos pone nerviosos un poquito a todos, y las plantas parece que no son la excepción. Como consecuencia de eso, esa mayor inversión en apurarse en el desarrollo trae como consecuencia que una buena parte de estos flósculos se mueren y no llegan a ser polinizados, no producen grano. Nosotros pensamos, bueno, ¿por qué es entonces que si esto reduce el rendimiento, la planta no se lo sacó de encima durante el mejoramiento? Tal vez no es que, es decir, cuando yo hago el experimento en maceta y le doy a la planta todos los recursos de luz y de fertilizante y de agua, etcétera, etcétera, la estoy engañando cuando le doy una señal de que hay vecinas compitiendo. Pero en el cultivo real, las dos cosas vienen juntas. Es decir, le podría estar sirviendo a la planta la señal de rojo, rojo lejano, como para predecir qué es lo que va a venir después en términos de recursos, y no hacer una fábrica demasiado grande que después no pueda sostener. Es decir, una especie de mecanismo para prevenir caer en una burbuja y después que la cosa sea peor de no haberlo previsto antes. Hay dentro del sistema algunos aspectos para los cuales este tipo de respuestas no bajan el rendimiento además, sino que lo suben. Y para eso les voy a mostrar un ejemplo de otro cultivo, de girasol. En muchos cultivos, incluyendo el girasol, hay interés de varias compañías en ir moviendo las densidades de siembra, aumentando las densidades de siembra. Esto es un balance, porque como les dije antes, cuanto más plantas uno tiene, en principio puede usar mejor los recursos que tiene disponibles, pero si se le va la mano, la competencia entre plantas hace que sea peor el remedio que la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, es algo que requiere un recambio, un reajuste genético. Hay muchas compañías que están trabajando en eso, y en algunos experimentos se vio algo bastante curioso. Fíjense, acá hay dos densidades de siembra, plantas de girasol, 5 plantas por metro cuadrado y 14 a la derecha. Y lo que podemos ver acá es que en 5 plantas por metro cuadrado, en un momento avanzado del cultivo, todas las plantas tienen una posición, los tallos están bastante derechitos, bastante erectos. Cuando miramos qué pasa en las plantas de la derecha, esto es un cultivo a campo, es decir, es algo que se vio ahí, nadie se lo esperaba, ocurre algo realmente sorprendente, y es que los tallos se inclinan, pero no se inclinan de cualquier manera. Esos dibujitos que están al costado en verde y colorado nos muestran para qué lado se va inclinando la planta. Y lo que ustedes pueden ver es que se inclinan de manera ordenada, uno a la izquierda, otro a la derecha, una izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, con muy poquitas fallas. Mónica López Pereira, que hizo estos experimentos durante su tesis, analizó en qué momento esto del cultivo aparecía, y podemos ver a la derecha que la inclinación hacia el norte, la inclinación hacia el sur, va creciendo durante el desarrollo del cultivo, pero empieza relativamente temprano. Es decir, que ahí aparentemente hay señales tempranas que están diciéndole a la planta que se incline, y como podemos ver en la izquierda, es un proceso que aumenta con la densidad. Cuanto mayor densidad, mayor es la probabilidad que la planta decida inclinarse para un lado o para el otro. Cuando miraba, Mónica hizo experimentos donde filmaba con camaritas a las plantas y cómo se iban inclinando a lo largo del tiempo. Una cuestión que se puede ver, acá tenemos representadas como distintas hileras, y cómo se van inclinando hacia la derecha, nos vamos moviendo en el tiempo. Cómo se van inclinando hacia el norte, hacia el sur, las X quiere decir que no se han inclinado. Y ven, por ejemplo, acá al final, que hay,
Acá al final, abajo, tenemos más o menos temprano la aparición de una planta que se inclina hacia el sur. Unos días después, una planta vecina se inclina hacia el norte. Y unos días después, esta se inclina hacia el sur. Por acá tenemos otro inicio de inclinación. Esta se inclinó al norte. Poco después, esta se va para el sur. Cuando se cruzan estas dos ondas de propagación, hay algunas plantas que fallaron, que no saben si irse para el norte o para el sur. Pero son pocos por ejemplo, un fallo lo vemos ahí. Pero porque tiene una situación conflictiva entre irse al norte o irse al sur. Pero son pocos los fallos y realmente todos obedecen a que hay distintas ondas que se van iniciando dentro del cultivo a alta densidad. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo se ponen de acuerdo las plantas? Si nosotros quisiéramos hacer esto con el tráfico en alguna de nuestras ciudades, seguramente no lo lograríamos. ¿Cómo lo logran las plantas? Bueno, una señal que es importante es la luz. Mónica lo que hizo, como les dije antes, era filmar a las plantas y fue analizando cómo se sombreaban entre sí y si se inclinaban y cuándo se inclinaban. Y lo que vio es que acá tenemos distintas plantas. Miremos, por ejemplo, la planta, qué sé yo, la planta 14. Ven que esta planta se va, esto tenemos acá, el nivel representado, el nivel de sombreado y para qué lado se va la planta. Es decir, que la planta que se inclina hacia el sur es aquella que ha recibido sombreado del lado norte. Y la planta que se inclina hacia el norte es la que ha recibido sombreado del lado del sur. Es decir, que el sombreado nos da una predicción para qué lado se va a mover la planta. La planta que tiene sombra de este lado decide moverse para allá. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Mónica hizo experimentos en donde usó plantitas aisladas para ver si esto que estábamos viendo era una relación causal o simplemente evidencia condicional. Y lo que vio es que con ponerle un filtrito de luz por encima de la planta era suficiente para que la planta se incline. Acá tenemos el ángulo de inclinación. Estas son las plantas control, que no se inclinaban, eran plantas aisladas. Estas eran plantas en donde simulaba, con unos filtritos de color verde, simulaba las hojas de plantas vecinas. Ven acá, sería el esquema de la planta donde se la sombrea de un solo lado. Entonces, si la sombraban de acá, la planta se inclinaba hacia el lado opuesto. Pero las controles no se inclinaban y bajarle la luz azul de por sí no era suficiente para que se inclinara. Es decir que el sombreado de las plantas, y específicamente, por ejemplo, este es un experimento en donde lo que se hizo fue darle, como figura acá arriba, rojo lejano de un costado a las plantas en distintas cantidades, y cuanto más rojo lejano se le daba para bajar la proporción con el rojo, más se inclinaban las plantas. Entonces, ¿qué es lo que hace que las plantas se inclinen? El rojo lejano de la planta vecina. Y esto, lo interesante, es que esto mismo genera una onda de propagación, porque lo que uno puede ver acá es que la planta que se inclina, cuando la planta se inclina para un lado, genera un cono de sombra de este lado, así que la relación rojo-rojo lejano se hace chiquita, se hace baja de este lado. Entonces la planta que sigue, al percibir que la calidad de luz de la sombra está de este lado, lo que hace es irse para el lado opuesto. Pero cuando la planta se fue para el lado opuesto, lo que hizo fue crear un cono de baja relación rojo-rojo lejano de este lado, y eso le sirve de señal a la planta que está al lado para irse para el lado opuesto. Y de esa manera van propagando la señal y el movimiento, la señal y el movimiento, la señal y el movimiento. Esto, aparte de la curiosidad, tiene una consecuencia importante, y es que afecta el rendimiento de las plantas. Fíjense, este es un experimento bastante sencillo, si se quiere. Se hizo un cultivo a alta densidad. En la izquierda tenemos la situación normal, donde se dejó que, por estar a alta densidad, las plantas se inclinasen espontáneamente, e hicieron lo que venían haciendo siempre, hicieron una izquierda a la derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha, etcétera, etcétera. En el de la derecha, lo que se hizo fue, las plantas están a la misma densidad, pero apenas se puede ver ahí, hay unos cablecitos que lo que hicieron fue impedir que la planta se pueda inclinar. No las dejaron bailar como les hubiera gustado. Y a la derecha tenemos los valores de aceite en gramos por metro cuadrado a dos densidades. Fíjense que las que están en blanco, que corresponden a las plantas que se dejó inclinar, tienen un mayor rendimiento
que aquellas que se les impidió la capacidad de inclinarse y por lo tanto el tallo quedó de manera vertical. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando es que este movimiento de las plantas, esquivando la sombra, el rojo lejano de la planta vecina, lo que hace es aliviar la competencia dentro del cultivo. Es decir, no es tan malo a esa densidad la competencia entre cultivos como lo que podría llegar a ser. Y eso redunda en que la planta pueda aprovechar mejor los recursos y el rendimiento sea mejor. Es decir que esto es un sistema complejo porque tenemos aspectos de estas señales que, como les mostré en trigo, hacen bajar el rendimiento. Y aspectos de estas señales que, como les muestro acá, hacen subir el rendimiento. Es complejo. Entonces, tratamos de ver, por un lado, cuáles son estas manifestaciones, por el otro, cuáles son los mecanismos, porque si entendemos un poquito mejor qué es lo que le está pasando a la planta, tal vez lo podamos manejar de manera de optimizarlo dentro del cultivo. Fíjense ustedes, uno dice, bueno, en trigo se está cayendo el rendimiento cuando ve la señal de plantas vecinas dentro del cultivo, y eso podría ser adecuado dentro del cultivo porque le está diciendo a la planta qué es lo que va a venir un poquito más adelante en términos de recursos. Pero no sabemos si la planta está siendo demasiado conservadora. Es decir, que es algo que todavía habría que pensar y habría que ajustar de manera adecuada para optimizar la arquitectura de la planta y el rendimiento. Para estudiar los mecanismos, hay experimentos que hacemos en cultivos, pero también utilizamos mucho, no les voy a contar demasiado en el día de hoy, pero simplemente algo para que se den una idea de qué es lo que uno hace en el día a día, además de estos experimentos. Para hacer eso utilizamos mucho esta plantita, que, bueno, ninguno de nosotros come esto, ni se cotiza en Chicago, ni en Rosario, pero nos sirve mucho, dentro de todo es una planta chiquita, un genoma chico, que nos permite entender cómo una planta funciona. Si el número de genes que tiene una planta es más chico, y yo quiero averiguar las funciones de genes, si esta planta cumple con todas las funciones, es mucho más fácil relacionar funciones con genes cuando hay pocos genes, que si yo agarro maíz o trigo que tiene un genoma mucho más grande, entonces hay muchas, y las funciones no son tan distintas en muchos casos, para relacionar función y gen. Por eso se estudia mucho en Arabidopsis y hay muchas herramientas en esta especie. Fíjense ustedes que uno puede utilizar como modelo esta plantita y ve algo parecido a lo que se veía en el tomate, en el sentido que, bueno, a la izquierda vemos una plantita cultivada a la luz, a la derecha una plantita a la sombra, ha elevado el crecimiento del tallo de la misma manera que veíamos en otras plantas cultivadas. Y esto nos ofrece una serie de herramientas. Les voy a contar un par de diapositivas que siguen ahora, les voy a contar algunas de estas herramientas para que sepan en qué tipo de cosas estamos trabajando, y a qué cosas estamos llegando. Una, por ejemplo, es las herramientas genéticas. En Arabidopsis tenemos mutantes prácticamente de todos los genes, de manera que uno puede llegar a probar función de cualquier gen que se le ocurra. Y a nosotros, ¿cómo usamos eso, por ejemplo? Fíjense, la primera planta, la que dice col, es una planta de genotipo de Arabidopsis, pero de genotipo normal, salvaje. Fíjense, la de la izquierda está en condición de sombra, elongó el crecimiento del tallo. La de la derecha está al sol, tiene un tallito más corto. Pero acá tenemos algunas mutantes que, a diferencia de la planta normal, se perdieron la posibilidad de responder. ¿Eso qué nos dice? Que estos genes que están mutados acá, los PIF, los COP, son genes necesarios para que la planta pueda responder al sombreado. Así estamos averiguando cuáles son los genes que la planta usa para llegar a las respuestas que les mostraba en las otras diapositivas. La segunda y última herramienta que les voy a mostrar tiene que ver con la posibilidad de estudiar la dinámica de estos componentes. Bueno, está bien, el gen S hace falta, pero ¿en qué sentido hace falta? Es decir, ¿cómo lo usa? ¿Qué es lo que está haciendo? Y ahí en Arabidopsis tenemos un montón de herramientas que son muy interesantes. Por ejemplo, fíjense, lo de arriba, lo que se ve en verde, ahí son núcleos de células. Y ahí lo que estamos viendo en verde es al fitocromo.
ese fotorreceptor que yo les presenté en algunas diapositivas originales, de las primeras, lo podemos ver ahí. Fitocromo obviamente no lo podemos ver con los ojos, pero ahí lo que se hizo es una fusión del gen normal de fitocromo con una proteína que produce esta luz verde, esta coloración, esta fluorescencia verde. Entonces en un microscopio confocal se lo pueden ver adentro del núcleo. Y entonces fíjense ustedes que, por ejemplo, si uno mira el de la izquierda, van a ver que hay un color verde más intenso. Acá, un color verde más intenso. A medida que vamos pasando a la derecha, estamos yendo a los tratamientos de sombra, intensidades de sombra, y acá la intensidad es mucho menor. Eso tiene que ver con el hecho de que con la sombra el fitocromo va pasando hacia la forma inactiva, del PFR al PR, lo que les había contado en una de las diapositivas anteriores. Entonces acá uno lo puede ver a nivel celular. Acá abajo podemos ver, yo recién les mostré que, por ejemplo, los PIFs eran necesarios para la respuesta a la sombra. Fíjense, lo que está en rojo no es lo que nos interesa, porque estos son los cloroplastos de la célula que producen esta fluorescencia roja. Lo que está en verde es PIF. Y fíjense ustedes que cuando no hay sombra, los PIF están en niveles bajos. Cuando aparece la sombra, los PIF se van a niveles más altos. Estos son factores de transcripción, lo que hacen son proteínas que van al ADN y empiezan a encender genes que permiten que ocurra la respuesta a la sombra. ¿Qué tipo de genes se encienden? Por ejemplo, los genes que permiten la síntesis de hormonas de crecimiento, como la auxina. Y esto lo podemos ver acá, por ejemplo. Son plantitas transgénicas que lo que hacen es tener un reportero que da coloración azul cuando hay actividad de auxinas, porque el reportero está controlado por la acción de un gen de respuesta a auxinas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que uno puede ver es que cuando la situación es de planta al sol, el nivel de respuesta a auxinas es muy bajito, y cuando vamos a la situación de sombra, el nivel de respuesta a auxinas es muy alto. Bueno, de esto es todo lo que le voy a mostrar de Arabidopsis, pero con esto nos pasamos días y meses trabajando, porque uno tiene que entender, y bastante compleja, la dinámica de cómo juegan estas cosas. Y uno puede decir, bueno, está bien, pero como dijimos hace un rato, no vamos a comer Arabidopsis, ¿qué importancia tiene esto? Uno puede ir chequeando muchas de estas cosas después al nivel de cultivo, y por ejemplo, este es un experimento que hicimos en soja con la gente de INDEAR. Tomamos muestras para hacer análisis de las genes que se estaban expresando, del transcriptoma, en distintas situaciones de cultivos más densos o menos densos, en condiciones de laboratorio, con sombra y sin sombra. Y les muestro solamente una cosa muy chiquita. Este es un grupo de genes de respuesta a auxinas. Y esta representación se entiende de la siguiente manera. El color más azulado corresponde a los niveles de expresión más bajos, y los más anaranjados corresponden a los niveles de expresión más alta. Y como veíamos recién en la Arabidopsis, también en soja, también en la soja que está creciendo en el campo, el sombreado hace aumentar el nivel de expresión de genes que tienen que ver con las auxinas, que son las hormonas de crecimiento. Bien. Seguramente en los diarios habrán visto, creo que salió la semana pasada, es decir, en varios diarios estaba la noticia que julio de este año fue el mes más caluroso de la historia, ¿no? Hay evidencias claras de que la temperatura está cambiando, y tenemos que empezar a pensar qué significa eso para nuestros cultivos. Es decir, qué impacto va a tener eso. Va a tener impacto a muchos niveles. Uno de los que vamos a ver en el día de hoy es en relación a la arquitectura, la forma que tiene la planta. Fíjense, acá tenemos plantitas de Arabidopsis, y esto pasa también con cultivos. Las de la izquierda son cultivadas a 23 grados, la de la derecha a 27 grados. Y una de las cuestiones que es evidente es que en muchas especies se parece bastante la respuesta que las plantas tienen a aumentar la temperatura a la respuesta que tienen a aumentar el nivel de sombreado por plantas vecinas. En este caso, en los dos ejemplos, aumentó el largo de crecimiento del tallo. A medida que fuimos estudiando, empezamos a ver que el grado de similitud es enorme, es sorprendente. Y fíjense ustedes esto. Como les conté hace un rato, uno podía mirar el fitocromo con microscopio confocal en el núcleo
y cuanto más verde estaba, quería decir que había más actividad. Y que eso uno lo podía cambiar con la luz y la sombra. Pero resulta que si en vez de hacer el experimento con luz y sombra, lo hacemos con temperatura más alta y temperatura más baja, si vamos de 20, supongamos, hasta 30 grados, que es una temperatura que la biopsis en ese rango puede soportar, más bajo también. Fíjense que lo que está pasando es que el verde se está yendo. Eso quiere decir que el fitocromo se está desactivando. Pero no con rojo lejano, no estamos poniéndole rojo lejano, le estamos poniendo más temperatura. Eso nos llevó, con una serie de experimentos, a definir que el fitocromo no solamente era un sensor de luz, sino que además era un sensor de temperatura. Eso, digamos, requirió una serie de experimentos. Por ejemplo, algo que nos convenció bastante fue sintetizar fitocromo en un tubito de ensayo donde estuviese solo, medir la actividad del fitocromo dentro del tubito de ensayo y ver que la actividad cambiaba con la temperatura. El problema con la temperatura y definir qué hace qué cosa es que cualquier cosa puede cambiar con la temperatura. Entonces uno no sabe cuál es el primer paso de toda la cadena y eso es algo que nos interesa saber. Y el fitocromo hacía eso, aún estando solito en un tubo de ensayo. ¿Cómo puede ser? Bueno, en realidad lo que está pasando es lo siguiente. Este es el mismo esquema que yo les mostré antes, pero nada más que le estamos añadiendo una flechita más. Es decir que el fitocromo puede pasar de la forma inactiva a la activa con la luz roja, puede ir de la activa a la inactiva con el rojo lejano, eso ya lo habíamos visto, pero resulta que además el fitocromo activo se puede ir revirtiendo despacito a la forma inactiva por una reacción que no requiere luz. Esa es una reacción que se llama de reversión térmica y que ocurre espontáneamente. En algún momento pensamos, bueno, esto puede llegar a ser como una falla del sistema de fitocromo. Hoy nos damos cuenta que no es ninguna falla, es decir, se lo podría haber sacado de encima a la planta y no se lo sacó. Y lo está haciendo para poder percibir la temperatura, pero a mí me llamó terriblemente la atención, después de muchos años de estudiar los efectos del sombreado y ver que la planta tenía tal nivel de sensibilidad a la luz. Digo, ¿cómo puede ser que un sistema que es tan sensible a la luz pueda mezclarse con algo que tenga que ver con la temperatura? Es decir, que de entrada dijimos, bueno, esto tiene que ser un sensor de temperatura porque no nos cabía ninguna otra explicación, pero me costaba creer cuál sería la función. Hoy estamos empezando a entender qué es lo que está pasando. Y uno de los experimentos es el que les voy a mostrar ahora, es un experimento más bien de cálculos. Usamos un modelo, en colaboración con gente de Alemania, un modelo en donde usando distintos parámetros de la luz del cultivo, nosotros midamos la luz dentro de los cultivos, y queríamos calcular con ese modelo el estado de actividad del fitocromo. Y acá lo que tenemos son gráficos que corresponden a sorgo, a la izquierda, cultivo de sorgo, en un estado más o menos avanzado, y un cultivo de trigo, este estaba bastante verde. Acá arriba tenemos la cantidad de luz que le está llegando, la luz para fotosíntesis. Acá arriba tenemos la relación entre rojo y rojo lejano. Pero lo que más me importa es este gráfico de acá abajo, donde vemos, este de 2 es un parámetro de actividad del fitocromo. Y fíjense que estas bandas grises representan las caídas que está generando la reversión térmica. Y entonces, la primera línea corresponde a la luz que le llega al cultivo antes de ser filtrada. Y fíjense que acá la línea gris es imperceptible, la banda gris es imperceptible un poquitito al final del día, esto es tiempo durante el día, pero casi nada. Es decir que cuando la planta tiene mucha luz, el fitocromo no le presta atención a la temperatura. Pero cuando vamos metiéndonos adentro del canopeo, y entrando es decir, bajando en el canopeo y entrando a la profundidad del sombreado, ahí el impacto es muchísimo más grande. Es decir, que el fitocromo actúa como sensor de temperatura principalmente cuando una planta está sombreada. Resumiendo entonces un poco algunas de estas cuestiones, lo que nosotros estamos viendo por muchas vías es que la respuesta a la luz, a la sombra, perdón, se parece mucho a la respuesta a las altas temperaturas desde el punto de vista de la arquitectura de la planta. Se parece desde el punto de vista del cambio de la forma de la planta, se parece porque los dos están usando el mismo receptor, es decir, los mismos ojos para ver la luz y la temperatura. Ambas usan un montón de factores genéticos en el medio, como los PIF, que es alguno de los que yo les mostré en el medio.
Ambos usan un aumento de los niveles de auxino, aunque no les mostré datos, está bien documentado. Y aparte hemos hecho experimentos donde combinamos ambas señales y se potencian entre sí. Es decir que cuando se combinan la sombra y la alta temperatura es cuando más responde la planta. A partir de todos esos datos, la idea con la cual estamos trabajando hoy es que esto la planta lo ha desarrollado para eludir una situación, escaparse de una situación particularmente complicada. Esta es una foto de un cultivo de soja. ¿Y por qué es complicada la situación de los tejidos que están metidos ahí abajo? Porque están recibiendo poca luz, lo cual quiere decir que tienen poca capacidad para fotosíntesis. Si eso lo combinamos con una alta temperatura, ¿cuál es el problema? Tienen poca luz para ganar carbono por fotosíntesis y la alta temperatura implica una alta pérdida de carbono por respiración. La combinación de eso es que el riesgo de tener un balance negativo de carbono para esos tejidos es altísimo. Por eso ahí empieza a tener sentido que todo funcione en la misma dirección. ¿Por qué? Porque están ambos diseñados para escaparse de la misma situación. La combinación de sombra y altas temperaturas. Hay otros experimentos en nuestro grupo que van en la misma dirección. Estamos haciendo experimentos con distintos materiales de maíz liberados al mercado argentino en distintos momentos, algo parecido a los experimentos de trigo que les conté hace un rato. Juan Cañola está trabajando con estos distintos materiales y lo que hizo fue precisamente medir el balance de intercambio neto de carbono, es decir, cuánto respiran y cuánto fijan de carbono por fotosíntesis. Y lo que les voy a mostrar ahora son curvas para los distintos cultivares, curvas de tasa de respiración. Lo que podemos ver acá, en la izquierda es un experimento a campo y los de la derecha son experimentos en invernáculo. Son un grupo de experimentos, los de la derecha, por eso están normalizados al promedio de cada experimento. Pero lo que vemos es una relación muy consistente. En el eje de ordenadas está la tasa de respiración y abajo tenemos el año de liberación del material genético al mercado. Lo que se está viendo ahí es que, sin saberlo, los seleccionadores lo que fueron eligiendo son plantas que tienen tasas de respiración más bajas. Es sabido que maíz, probablemente el cultivo que, o casi sin duda decir el cultivo que va a la cabeza en el sentido de haber aumentado mucho la densidad de siembra. Se siembra el maíz hoy a una densidad mucho más alta que lo que se hacía unos cuantos años atrás. Eso ha hecho que cambien los materiales genéticos. Y ahora lo que estamos viendo es que probablemente esto se correlacione también con eso. Es decir, que una de las características que le permite a la planta soportar una densidad más alta es que los tejidos que le queden sombreados no representen una carga tan grande desde el punto de vista del carbono que hay que gastar en respiración. Bien, entonces con esto quisiera presentarles un par de conclusiones simples. Por supuesto que detrás de esto hay un montón de complejidad, pero hay dos ideas que me gustaría redondear para terminar lo que les quería contar el día de hoy. La primera de esas conclusiones es que toda la charla de hoy hemos estado hablando de señales y de información. Es decir, empezamos hablando de los recursos cuando las plantas estaban a altas densidades que deberían competir. Pero toda la charla estuvo asociada no a los recursos en sí, sino a las señales. Y esto es algo que tenemos que tener presente. Es decir, cualquiera... A ver, si un señor con mucha plata se va a hacer una casa y otro señor, no sé, un investigador de CONICET como yo, se quiere hacer una casa. El señor con mucha plata se hace una mansión grande con muchas habitaciones, un living enorme, etcétera, etcétera. Y el señor que tiene menos plata se hace una casa más chiquita. No tiene nada de raro, ¿no es cierto? Ahora, el que se hizo la casa más chiquita, ¿la hizo más chica porque la estaba haciendo y se quedó sin ladrillos? Lo que hacemos nosotros es recolectar información y después decidir qué es lo que vamos a hacer. No estamos acostumbrados a darnos cuenta que las plantas están haciendo lo mismo. No tienen inteligencia para razonarlo,
pero tienen mecanismos que les permiten recolectar información del ambiente. Hoy hablamos de la calidad de la luz, le dice si están las vecinas cerca o no están cerca. De hecho, no hace falta ni siquiera que la vecina empiece a competir. Con tenerla cerca, todavía no la sombrea, la luz rojo lejana que le refleja es suficiente para que la planta empiece a cambiar. Hablamos de la luz, hablamos de la temperatura, pero les podría hablar del nitrógeno y del agua que interaccionan con estas señales. Es decir que las plantas hacen su business intelligence antes de decidir invertir en una cosa o en la otra. La segunda cuestión es que cuando pensamos en calentamiento global y el impacto que eso puede tener en los cultivos, una parte de la cuestión va por el lado del estrés por eventos de temperaturas extremas, extremadamente altas, que obviamente su probabilidad de ocurrencia va a ir, se predice que está aumentando, ¿no es cierto? Ese es un punto. Pero también tenemos que pensar que los promedios están aumentando, y eso es lo que estamos viendo, y que eso representa un estrés no terminal, pero sí que va a afectar cuantitativamente el funcionamiento del cultivo. Y en ese sentido, uno de los puntos sobre el cual tenemos que trabajar es la estructura del cultivo. Y allí una de las cuestiones que estamos viendo es que probablemente en la medida que estamos seleccionando por capacidad de rendir bien en altas densidades, es probable que también nos estemos preparando a lograr plantas que soporten mejor las temperaturas un poquito más altas. Esto no es un punto menor porque obviamente hacer un experimento con una temperatura predicha hacia el futuro más alta, hacer el experimento no es tan sencillo, un experimento a campo. Pero hacer un experimento a densidad alta es bastante más factible. Es decir, que eso nos daría herramientas para irlo pensando de esa manera. Y con esto, una vez más, les doy gracias por la atención y por haber estado y vamos a las preguntas. Muchas gracias, Jorge. La verdad, súper interesante, por lo menos a mí me encantó la presentación, creo que fue un viaje muy interesante y por ahí mientras esperamos las preguntas, yo lo que quería era un poco volver a la analogía de la construcción y digamos un poco cómo hacen las plantas generando información y después tomando las decisiones a priori y después generando una arquitectura. Por otro lado, cómo el mejoramiento de alguna manera tomando rendimiento fue generando o convirtiéndose en un arquitecto de esa planta. Y lo que yo quería preguntar era qué tan lejos estamos de poder hacer algo desde un punto de vista diferente y prediciendo, en vez de ser el mejorador el que selecciona el rendimiento y eso tiene sus consecuencias en la arquitectura de la planta, cómo podemos pensar a priori el óptimo de esa arquitectura. Claramente es algo bastante difícil, pero creo que a medida que la ciencia avanza eso se puede o debería poder hacerse y la pregunta es qué tan lejos estamos, ¿esto ciencia ficción se puede hacer? Yo creo que se puede hacer y se debe hacer. De cualquier manera, pienso que el mejorador y el trabajo de mejoramiento tradicional va a seguir y es importante porque eso nos da, ha sido eficiente en el pasado y sigue siendo eficiente por lo menos en muchos cultivos en el presente, pero está claro que en algunas situaciones podemos estar llegando a techos y que hay es decir, las señales hacen una parte importante de lo que está pasando y que no sabemos, y muchas de esas señales fueron optimizadas por la selección de miles de años de las plantas en situaciones naturales. No sabemos si la manera en que la planta responde a las señales está optimizada para el cultivo. Entonces hay un terreno grande para, es decir, como les decía antes, yo no sé si una planta hace bien en bajar el rendimiento porque eso lo ajusta a lo que viene cuando percibe la señal de luz del cultivo o si está siendo demasiado conservadora. Ahí es donde algo que eventualmente podemos ajustar, porque la planta fue seleccionada es decir, por la naturaleza para producir más individualmente y como productores nos interesa la producción del cultivo, no que cada planta se mate entre sí. Entonces ahí hay elementos a considerar. Esto es complejo. Es probable que a lo mejor no estemos tan lejos de herramientas intermedias en el camino y de cosas que uno puede ir aplicando en el camino. Es decir, el final siempre es ambicioso y está lejos, pero hay cosas en el medio que se pueden ir logrando. Perfecto.
Acá tengo una pregunta que dice, ¿cómo hace la planta para equilibrar la contradicción de la canopia entre sombra y luz en la parte superior? Bien, es una pregunta interesante. Las plantas tienen, parte de lo que estuve mostrando tiene que ver con el funcionamiento de hormonas, como las auxinas. Y lo que hacen las plantas es integrar las señales en distintas partes con el movimiento de estas hormonas. Así que la planta termina dando para muchas cosas termina dando una respuesta integral. Tiene las dos, ¿no? Es decir, algunas respuestas son órgano a órgano, es decir, el órgano que está sombreado es el que hace algo y el otro que no está sombreado no hace nada. Y en otros casos, la planta tiene una respuesta integral de las distintas señales que está percibiendo y eso tiene que ver en muchos casos con el movimiento de hormonas. No son las únicas cosas que se mueven dentro de la planta, hay proteínas que se mueven, hay mensajeros que se mueven, es decir que hay una corriente de información dentro de la misma planta que eventualmente homogeneiza la señal. Sí. Otra pregunta dice, teniendo en cuenta la eficiencia en uso del agua de la siembra directa y con buenos controles de malezas, entiendo que una mayor distancia entre hileras tendería a mayor fijación de carbono, por ejemplo, en maíz o en soja. Una mayor distancia entre hileras, no necesariamente, porque en realidad una mayor distancia entre hileras, no sé si la pregunta implica mantener la densidad cambiando el diseño del cultivo, que Entiendo podría que sí. que podría ser una opción. Eso es lo que hace, en realidad si uno aumenta la distancia entre hileras para mantener la densidad, lo que hace es poner plantas más juntas. Y eso lo que va a hacer es anticipar mucho las señales entre plantas y la competencia entre plantas, lo cual no pareciera que es la mejor opción. Los sistemas un poquito más cuadrados, para ponerlo de alguna manera, es decir, que las distancias se parezcan más entre líneas y dentro de la línea, parecieran mejor. Igual ahí hay variabilidad genética de algunos materiales que tienen mayor capacidad de arreglarse cuando la luz viene de manera heterogénea dentro del cultivo por las distancias entre hileras, y otros materiales genéticos responden menos a eso, ¿no? Y otra pregunta dice, o en siembras de soja tempranas, y entre paréntesis bajas temperaturas, las plantas son más petizas que las sembradas en noviembre, y si eso algo tiene que ver con los fitocromos. A ver, el fitocromo es un receptor de temperatura y probablemente tenga que ver algo con eso. La respuesta que están mencionando desde el punto de vista de la forma de la planta es similar a lo que yo estaba mostrando en las diapositivas de hoy. Así que podría participar el fitocromo, el experimento no lo hicimos, no sé, pero no es el único receptor de temperatura. Los otros no los conocemos, pero hay otros. Y no nos cabe duda que hay otros. Así que no puedo decir cuánto de eso está pasando por el fitocromo o por algún otro receptor no identificado todavía.